Cordial saludo. Para poder responder a la segunda actividad propuesta en la tercera unidad del diplomado, se ha seleccionado la herramienta Google Earth. Es una herramienta vital para comprender diferentes dinámicas espaciales. Por tal razón, la presentación, que se va a desarrollar de una manera muy breve, responde al título de Google Earth, una herramienta para comprender el espacio. Es una importante herramienta de apoyo, insistiendo en este asunto, que permite comprender dinámicas espaciales de una ciudad, del país, del mundo, en diferentes escalas también, ¿no? Partiendo desde lo micro o lo local, lo regional, lo nacional y lo planetario. Y con Google Earth hay una infinita posibilidad de abordar fenómenos de tipo histórico, económico, social y cultural, todo materializado en el espacio y ilustrado por esta fundamental herramienta que está inserta dentro de lo que se denomina las herramientas virtuales de geoposicionamiento global. Para traer un ejemplo de esas dinámicas espaciales que son importantes en el desarrollo de las clases de ciencias sociales y de geografía en el ámbito escolar, propongo un análisis de los cambios espaciales que ha afrontado una ciudad como Bogotá. Entonces, por ejemplo, con Google Earth podemos ver cómo era la mancha urbana de Bogotá en el año de 1985 y cómo es en el año 2020, ¿cierto? Entonces, se pueden, digamos que, analizar cambios, especialmente en la expansión urbana que ha tenido Bogotá hacia el occidente, hacia el norte fundamentalmente. Pero al oriente no se ha desarrollado una amplia expansión urbana debido a la contención que se genera por los cerros orientales. También se puede visualizar dinámicas relacionadas con la minería. Por ejemplo, todo el suroriente de Bogotá ha sido fuertemente dedicado a la actividad minera, e incluso algunos barrios marginales de la ciudad se erigieron, se construyeron sobre lo que antes eran antiguas canteras o zonas donde habían abundantes chircales para elaborar ladrillos. Esto, por ejemplo, en el caso de Ciudad Bolívar y especialmente en la localidad de Usme. Eh, entonces, desde esta herramienta podemos ver los cambios espaciales, las transformaciones espaciales que responden a dinámicas esencialmente económicas, sociales y políticas. Pasando a una siguiente perspectiva, una siguiente diapositiva, por ejemplo, Google Earth nos permite también analizar el espacio desde las geoformas, es decir, cómo está estructurado el relieve en el espacio, entendiendo que muchas de estas geoformas son el resultado de una evolución geológica que ha tardado millones de años. Entonces Bogotá está sobre un altiplano y este altiplano se forma junto con la cordillera desde hace 100 millones, aproximadamente 100 millones de años, y termina la cordillera de los Andes y por supuesto el ramal oriental de la cordillera, que es donde se ubica Bogotá, y el altiplano cundiboyacense termina de constituirse aproximadamente hace 1 millón de años, ¿no? Entonces la cordillera de los Andes se empezó a levantar hace 100 millones de años y más o menos se termina de constituir hace 1 millón de años. Entonces Google Earth, por ejemplo, nos permite ilustrar a partir de una tercera dimensión cómo está constituido el relieve
y uno puede explicar esa orogénesis del relieve, pues para que los estudiantes tengan como una clara visión del origen de las geoformas y especialmente de aquellas que están en el contexto en el que ellos habitan, que es la capital de la República. Estoy aquí planteando el ejemplo desde Bogotá, pero también vamos a mirar rápidamente otra región, en este caso el Tolima, y aquí, por ejemplo, estamos visualizando el Valle del Río Magdalena. Entonces, la primera imagen, que es la superior, visualizamos la panorámica del municipio de Honda, Tolima, en otro momento muy importante para la historia bogotana, recordando que en la época colonial Honda era el principal puerto de Bogotá sobre el río Magdalena o sobre el Valle del Río Magdalena. Entonces todo lo que salía del altiplano cundiboyacense y de Bogotá iba a Honda, y de Honda por el río Magdalena hasta el mar Caribe, o todo lo que ingresaba a Bogotá y al altiplano cundiboyacense, especialmente en las zonas cercanas a Bogotá, tenían que llegar a Honda y de ahí subir por toda la cordillera oriental hasta la capital, que en ese tiempo, en la época colonial, se llamaba Santa Fe, y también en el siglo XIX se mantuvo esta dinámica ya hasta principios del siglo XX, cuando aparece Girardot. Y acá abajo vemos la mancha urbana correspondiente al municipio del Espinal, Tolima, que también está inserto dentro del Valle del Río Magdalena. Entonces aquí también podemos observar el tema de las geoformas, un valle que está surcado por dos sistemas montañosos. En este caso, por ejemplo, tenemos la cordillera oriental y la cordillera central, y están divididas por el extenso valle del río Magdalena, y ahí se ubican varias poblaciones que tienen diversas actividades económicas, sociales y culturales muy relacionadas con el contexto espacial en el que se localizan. Cambiando ya de perspectiva, por ejemplo, tenemos entonces a San Andrés Islas, que es un archipiélago, y pues que tiene como una especie de forma de pájaro o de caballo de mar. Entonces en toda la parte norte de la isla pues está los asentamientos humanos, muy dedicados o posicionados hacia el turismo. Entonces, por ejemplo, Google Earth nos permite ver cómo se ha constituido toda una perspectiva turística en términos económicos, eh, que dinamiza o potencia a San Andrés como un destino turístico importante dentro de nuestro país y quizás de la región Caribe, ¿no? Entonces vemos desde una parte aérea en la imagen superior la isla de San Andrés, y en la imagen inferior vemos un modelo 3D de la isla. Entonces también pues se puede lograr divisar un poco como esa expansión urbana o esa mancha urbana que en términos generales pues se ha establecido en la parte norte de la isla. Y ya finalmente pues digamos que tendríamos que recalcar que Google Earth es una eficaz herramienta, un eficaz apoyo para poder ilustrar las diferentes interacciones que el ser humano construye con el espacio, que entre otras cosas esa es el área de estudio de la geografía, o mejor aún, ese es el objetivo central de la geografía: analizar, comprender las relaciones que los seres humanos tejemos con el espacio, y que esas relaciones están constituidas a partir de los ejes culturales, sociales, más aún económicos, políticos. Entonces es una herramienta vital para poder comprender distintas dinámicas espaciales en diferentes escalas, que repito, son la local, la regional, la nacional y la mundial. Entonces, esta es una herramienta que debe aprovecharse al máximo para poder comprender diversos fenómenos. Muchas gracias por la atención.